¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos a través de esta transmisión y pues ver su disponibilidad para conectarse en estas enseñanzas que pues se están dando acerca de los salmos. Pues antes que nada agradecemos al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra, poder edificar a su iglesia, a su pueblo y de antemano pues también a los pastores por la confianza que nos brindan, ¿verdad? Porque pues ellos han visto pues algo que el Señor ha depositado en nosotros y pues sabemos que toda la gloria es para el Señor. Y bueno, en esta noche pues queremos agradecerles ante todo su disponibilidad. Buenas noches, pastores y hermanos, los saludo y pues ahora sí, como dice mi esposo, agradeciéndole a Dios que nos haya permitido nuevamente estar aquí pues en esta transmisión para compartir de su mensaje. Ok, vamos a comenzar. El salmo que nos toca a nosotros, bueno, es el Salmo 127 y antes de comenzar vamos a darle una palabra de agradecimiento al Señor y pedir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude en esta tarde. Amado y bendito Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos agradecerte que tú nos permitas, Señor, estar en este lugar, Señor, que tú nos permitas compartir tu palabra, Señor. Padre, tú sabemos que nosotros no sabemos, Señor, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, porque sin Él no podemos hacer nada, Padre. Ayúdanos a saber expresar tu palabra, a saberla compartir. Ayuda a mis hermanos, Señor, que la reciban, Señor, así como tú nos la dijiste a nuestros corazones, Padre, que esa palabra sea expuesta, que esa palabra sea esa semilla, Señor, que dé fruto, Padre. Señor, ayúdanos, nos escondemos en ti, Padre, para que tú puedas hacer algo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque hoy tu misericordia se ha renovado, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, pues bueno, vamos a comenzar con el versículo 1 del Salmo 127 y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ok, vamos a ver qué significa esto, vamos a ver qué significa la palabra edificar, la palabra casa y también la palabra vano, ¿sí? La palabra edificar es del numeral 129, significa vana y quiere decir albañir, poner cimientos, construir. La palabra casa significa bayid y quiere decir familia. Y la palabra vano pues es inutilidad y también significa ruina. Bueno, en la traducción, nueva traducción viviente, dice de esta manera: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y es inútil que los papás hagamos grandes esfuerzos para educar a nuestros hijos o dirigir a nuestra familia si Dios no es el centro de nuestra casa, ¿verdad? Nosotros vemos que la palabra casa quiere decir cimientos, y cimientos son las estructuras que recibe todo el peso de una construcción, por lo que debe de descansar en terrenos firmes y sólidos, que no se asiente ni comprima con el peso del edificio. Vamos a ver un ejemplo sobre esto, sobre cómo se edifica una casa, y está en Lucas 6:46. Vamos a leerlo en la traducción Dios habla hoy, por favor. Dice así: la casa bien o mal fundada. En el 46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos, y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Ok, ahí podemos ver cuál es pues sí, la consecuencia de no construir sobre la roca, ¿verdad? Sobre el fundamento. Vamos a ver cómo se construye una casa. Y eso está en Proverbios 24:3, en la versión Dios habla hoy. Dice: con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Otra base también está en Proverbios 2:6,
que dice, pues el Señor es el que da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios, ¿verdad? Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en principios, valores, de acuerdo como el Señor nos enseña a través de su palabra. Pero si nosotros como padres no instruimos a nuestros hijos desde pequeños, pues esa casa va a ir creciendo sobre la arena, porque no tiene cimientos, no tiene una base, no tiene una estructura. Y sabemos que esa piedra o esa estructura pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es a través de su palabra donde podemos construir, ¿ok? Bueno, vamos a ver el siguiente versículo. Dice así: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otra versión, en la NTV, dice: si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y en la versión PDT, si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Vamos a ver lo que significa guardare o guardador. En el numeral 8104 del significado shamar, esto quiere decir cerca, alrededor, como de espinos, proteger y pastor, ¿sí? Y la ciudad, en el numeral 5892 del hebreo ayar, significa lugar guardada por un vigilante. Pues aquí lo que más nos resaltó, más de que dice guardador, también significa pastor. Si nosotros vamos al Salmo 121, que dice Jehová es tu guardador, que lleva por título Jehová es tu guardador. Entonces decimos que guardador significaba pastor, ¿sí? Y en el Salmo 23 pues dice Jehová es mi pastor. Pues hermanos, vamos a poner un ejemplo de un oficio de un pastor. Pues se dedica a llevar a las ovejas a pastar, a comer, a beber agua, pero en el camino, hermanos, pues que él se cansa, él se fatiga. Entonces él busca un lugar en donde refugiarse, en donde pues descansar un rato, pero si esta persona se queda dormida, pues ¿qué pasa? Descuida a las ovejas. Sí. Y en ese lapso pues puede venir un león, un lobo y atacarlas. Pero nosotros vemos teniendo esto así como referencia, podemos ver que en el versículo 3 y 4 del mismo Salmo 121, el Señor nos promete que Él no se cansará, que Él no se fatigará, que Él no se quedará dormido, que Él estará con nosotros cuidándonos como sus ovejas. Lo mismo dice en el Salmo 23, que Él es nuestro buen pastor. Entonces, hermanos, nosotros si no tenemos pues la absoluta confianza, dependencia en el Señor y no le obedecemos, pues eso nos indica que no estamos dentro de ese redil, que no somos de su redil y que estamos fuera de ese cerco de protección, de ese cerco que Él nos puede tener, ¿sí? Entonces, si nosotros no pertenecemos a ese redil, fuera de ese cerco, pues ¿quién está? El enemigo acechándonos. El enemigo, pues ahora sí como dicen, ¿verdad? Está como león rugiente viéndonos para devorar. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues vamos de igual manera a... Jesús dijo en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no morirán jamás, nadie me las puede quitar. Aquí vemos cómo Jesús también Él nos cuida, Él nos dice que escuchamos su voz, pero cuando escuchamos su voz de Jesús, pues cuando leemos su palabra, cuando entramos en intimidad con Él. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, de la palabra guardare, que también recordemos que significaba una cerca alrededor. En la Biblia hay un personaje que estaba dentro de esa cerca de protección, que él, pues ahora sí que él se encontraba ahí guardado, protegido, y él es Job. Vamos a Job 1:9 y dice así: respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme a Job, a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otra versión, en la PDT, dice, protege a él, a su familia y a sus posesiones. Y en la versión NTV dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Y en la de Dios habla hoy, dice, tú no has dejado que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni nada de lo que tiene.
Aquí vemos hermanos, cómo Job estaba pues protegido, estaba dentro de esa cerca, o sea, Dios lo tenía guardado, sí, Dios no permitía que nada le tocara. Ahora sí que, pues, ¿por qué? Porque él confiaba pues plenamente en Dios. Entonces, hermanos, si nosotros no hacemos al Señor pues nuestro pastor, en vano va a ser que nosotros busquemos proteger a nuestros hijos, nuestras propiedades, a nuestra familia. Por eso el mismo versículo nos lo dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano va a ser que nosotros lo hagamos con nuestras propias fuerzas y no ponemos ante todo primeramente a Dios. Amén. Ok, interesante. Bueno, vamos al siguiente versículo. Ya vimos que en el primero, el que dije yo, el que dijo mi esposa, dice en vano. En el tercero dice por demás, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. Pero el versículo dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Te lo voy a leer también en la traducción en lenguaje actual. Dice: cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Y en Dios habla hoy, dice: cuando Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Y en la PDT dice de esta manera: pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún da mientras duerme. O sea, fíjate, hermano, fíjate lo que está diciendo el Señor. En otras traducciones dice pan de dolores, dice pan con esfuerzo, pan con fatigas, pan con sufrimiento y pan con afanosa labor. La palabra pan es el numeral 3899, significa lejem y quiere decir comida. Y dolores, esta palabra es el numeral 6089, es etzeb y significa tristeza, doloroso y preocupación. Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor, Él nos dice que si nosotros, pues es en vano que en realidad que hagamos nuestro esfuerzo nosotros mismos, tratar de levantarnos temprano. No está diciendo que no trabajemos, eso no está diciendo el Señor. Lo que está diciendo es de que nosotros no lo pongamos en primer lugar a Él, que no le pidamos a Él. Eso es lo que está diciendo a Él, que tenemos que pedirle a Él, que tenemos que depender de Él totalmente, ¿verdad? Ok, y vamos a ver cómo lo dice en Eclesiastés 2:24, y te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que es un regalo de Dios, pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre? Cuando Dios quiere a alguien, fíjate lo que dice: cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimientos y lo hace estar alegre. Fíjate, yo veo esto aquí, hermano. Este versículo de Eclesiastés sabemos que lo escribió Salomón, pero también vemos cómo este salmo que estamos leyendo, en la Biblia Peshita, ahí abajo dice que este salmo lo escribió Salomón. Yo en esa Biblia me puse a buscar, estuvimos buscando y vimos que era el único versículo, el único salmo donde escribe Salomón. Entonces nos damos cuenta que tiene relación, porque aquí estamos viendo que dice Eclesiastés que cuando Dios quiere a alguien, le da la sabiduría. Y en la traducción lenguaje actual, cuando vimos este versículo, dice también que cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Salomón sabía, pues era el hombre más sabio que había sobre la tierra, ¿verdad? Claro, después del Señor Jesucristo. Pero vemos cómo él decía todo esto, porque él sabía lo que estaba diciendo. Ahora, esta palabra que vimos, que dice que cuando, en la traducción, Dios habla hoy, dice, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Esa palabra amigos, la fuimos a buscar y está en el numeral 5384. Significa filos y quiere decir amar, secreto o íntimo. Y esa palabra íntimo significa yasat, quiere decir sentarse junto y consultar. Entonces ahí vemos, hermano, cómo cuando uno tiene intimidad con el Señor, cuando uno está cerca, se sienta junto del Señor, cuando uno lo ama, se hace amigo de Él. ¿Y Él qué es lo que hace? Pues corresponde. Por eso dice que aún Él da a sus amigos aún mientras duerme. O sea, tú no necesitas preocuparte, hermano. No te estoy diciendo que no trabajes, te estoy diciendo que no necesitas preocuparte ni afanarte de qué va a pasar el día de mañana. Porque dice que Dios a sus amigos
aún les da el pan mientras duerme. Y vemos en el Salmo, ¿verdad? El Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, estamos viendo, hermanos, cómo pues este salmo se va construyendo. Este salmo vamos viendo cómo va agarrando forma, ¿verdad? Aunque si tú lo lees al principio todo el salmo, pues como que no tiene nada de coherencia, pero vamos viendo cómo se va construyendo, cómo van encajando todas las piezas, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente versículo, por favor. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vamos a ver lo que significa la palabra herencia. La herencia se aplica a varios ámbitos de la vida humana. En el ámbito de la economía y el derecho se refiere a un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten de una persona a otra. En el ámbito de la biología se refiere a los genes que se transmiten de padres a hijos. Los herederos tienen dos opciones con respecto a la herencia. La primera es aceptarla, lo que implica aceptar los derechos y obligaciones asociados a ella. Y la segunda es rechazarla, por lo que considera que no le beneficia, que pues no le ayuda, no la quiere. Bueno, pues en el versículo que leímos vemos cómo el Señor nos dice, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos, y esa es la herencia que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿sí? En la nueva en otra versión dice que los hijos son un regalo del Señor. Y en la de Dios habla hoy, dice: los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Nosotros, al aceptar la herencia que el Señor nos ha dado, también hemos aceptado los derechos y obligaciones que conllevan a tomar esta herencia. Esto quiere decir que nosotros como padres tenemos pues la responsabilidad de guiarlos, instruirlos, enseñarles la palabra de Dios, ¿verdad? Encaminarlos en las cosas del Señor. Como dice su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Sí? Ya lo que ellos hagan o dejen de hacer cuando sean adultos, pues ya será su responsabilidad. Pero nosotros creemos, nosotros confiamos, pues que el temor de Dios siempre estará en sus corazones, que no se apartarán de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ellos han crecido con el amor, con la instrucción y más que nada la guianza que nosotros como padres hemos dado a ellos. Okay. Muy bien, interesante. Vamos a ver el versículo 4. Y dice así: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y después en el 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a analizar primero el 4, que dice que como saetas son en manos del valiente. Dice que así son los hijos sabidos en la juventud, ¿verdad? Saeta significa yehetz, y quiere decir perforador, quiere decir dardo, quiere decir cortado por la mitad. En pocas palabras, una flecha pues es un arma de guerra, ¿verdad? La palabra juventud quiere decir jóvenes, pero también quiere decir servidor. Juntando estas palabras, hermano, el Señor me puso en el corazón esto de esta manera: los hijos de un servidor son como un arma que destruye a sus enemigos, porque está en las manos de Jehová, el fuerte y valiente. Bueno, ¿verdad? Nosotros sabemos que pues nuestros hijos traen esa herencia del Señor, una herencia que pues sabemos que viene de parte de Él en la genética. Sabemos que al Señor se le conoce como Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el todopoderoso, el que no ha perdido ninguna sola batalla. Y quiero repetirte lo que significa en el ámbito de la biología. En el ámbito de la biología, por favor. Que se refiere a los genes que se transmiten desde los padres a los hijos. Okay. Pues ahí vemos cómo nuestros hijos traen esa genética, cómo nuestros hijos son unos guerreros, son unas armas, son unas flechas, ¿verdad? Son esas saetas que el Señor pues tiene en su aljaba, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente versículo, que dice: no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. En la puerta. Te lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Dice: no será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. En la palabra Dios para todos dice: no será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales.
En la Biblia Peshitta dice, no serán afrentados cuando hable con los adversarios en la puerta. Y lo que me llamó más la atención, hermano, fue esto, que dice en la NBI, no será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedía en las puertas, porque aquí está hablando de puertas, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedía en las puertas de la antigüedad. En las puertas de la ciudad era donde se reunían los líderes, consejeros, personas con autoridad, y se trataban asuntos políticos, jurídicos y legislativos. Vamos a poner una base. Esa base está en Ruth 4:1-2, pero te la queremos leer en la traducción lenguaje actual. Así es, dice así su palabra. Vos fue a la entrada del pueblo, donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. ¿Tratar qué? Tratar asuntos importantes. Okay. Poco tiempo después, pasó por allí el otro familiar de Elimelech. Oye, gritó Boz, ven aquí y siéntate, tenemos algo de qué hablar. De inmediato Boz llamó a 10 de los hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Ok, gracias. Ahí vemos cómo pues es cierto lo que estamos hablando, ¿verdad? Que cuando en las puertas se sentaban las personas importantes, donde se reunían personas pues importantes, personas que trataban asuntos políticos, jurídicos o legislativos, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Job en el capítulo 29, versículo 7, pero te lo quiero leer en la traducción viviente. Dice, ¿qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad? Oye, a las puertas de la ciudad, y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos. La traducción lenguaje actual dice, en los tribunales del pueblo se reconocía mi autoridad en las puertas. Ahora vamos a ver lo que dice en Proverbios 31:23, otra base. Este proverbio, acuérdate que es de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y está hablando de su marido, dice, su marido es reconocido en las puertas. La PDT dice, la gente respeta a su marido porque es uno de los líderes de la región. Y en la Nueva Biblia Viva dice, se sienta entre las autoridades de la ciudad. ¿Ok? En este proverbio, en el 31:23, hasta el principio dice, el título dice exhortación a un rey. Dice palabras del rey Lemuel. Y pusimos a averiguar qué significa Lemuel. Y es un nombre simbólico de Salomón. Entonces vemos que también Salomón está incluido o miscuido en este proverbio, ¿verdad? Vemos que era así porque aquí está en palabras de lo que él decía. Dice, esto es la manera, bueno, vemos que esta es la manera en la que se veían las puertas de la antigüedad y en lo natural. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús lo vio en lo espiritual, sin perder el enfoque del último versículo que ya leímos, que decía en la Nueva Versión Internacional, cuando litiguen con sus enemigos en los tribunales. Quiero decirte qué significa la palabra litigar. Litigar es enfrentarse, disputar, contender, pleitar en un juicio, ya sea como demandante o demandado, defensor o interveniente. Eso es lo que significa la palabra litigar. Vamos a explicar con cuidado lo que te quiero decir, cómo veía el Señor Jesús en lo espiritual. El Señor Jesús, lo que es en Mateo 16, el Señor Jesús le decía a Pedro que él tenía una revelación, que el Señor le había dado una revelación, ¿verdad? Pero vamos a leerlo para ver cómo dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Su Padre que está en los cielos. Okay. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, bueno, te voy a llevar a eso despacio, hermanito, y con temor y con temblor. Aquí el Señor Jesús le dice a Pedro que no se lo reveló ni carne ni sangre, o sea, humano, sino que se lo reveló su Padre que está en los cielos. Y después dice Jesús, y ahora yo te digo a ti, le está diciendo, ahora yo te voy a dar otra revelación de parte del Hijo. Ya le dio la revelación del Padre, ahora le va a dar la revelación del Hijo. Y es cuando le dice, cuando le dice a Pedro, ¿es sobre qué? Sobre ti edificaré. Ajá. Sobre ti. Ajá. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ajá. ¿Y qué dice después? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, aquí vemos esto, mi hermano. Aquí está hablando de puertas, otra vez. Está hablando de puertas, pero puertas espirituales. Está hablando de puertas en el régimen jurídico espiritual. La puerta, en otra traducción dice, la puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Y esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia, por lo que él dijo, mi iglesia, pero no porque él había inventado la palabra, sino para hacer diferencia de algo que ya se conocía antes, dejando en claro que existen organizaciones que se les llamaron de esa forma. Pero la iglesia de Cristo no es una organización. Sabemos que la iglesia de Cristo es un organismo que tiene vida y que somos nosotros. En Roma, Atenas, la iglesia era una asamblea de ciudadanos que se reunían para discutir asuntos de carácter político, jurídico y legislativo, lo que vimos hace rato. Y nosotros como iglesia somos un organismo, pero un organismo jurídico en lo espiritual, como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros, el Señor nos ha dado un abogado, ¿verdad? Esa palabra abogado es el numeral 3875 y significa paracleto. Nosotros sabemos quién es, el Espíritu Santo. Esa palabra significa consejero para defensa y también significa asistente legal. Entonces estamos viendo cómo la iglesia pues es un organismo donde tenemos que saber cómo pelear, cómo litigar, cómo enfrentarse. Por eso mismo en el versículo que estamos leyendo dice que cuando hablare con sus enemigos en la puerta, y que en la otra dice que cuando litiguen con sus enemigos no serán avergonzados, ¿verdad? Pero ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De nuestros hijos, que nuestros hijos, el Señor les está dando ese poder y esa autoridad para poder cerrar, para poder abrir puertas, y no solamente a nuestros hijos, sino a toda la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros vemos cómo en la Escritura dice que bienaventurado, en la palabra Dios habla hoy, dice, feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. Entonces vemos que este tipo de flechas son las que quiere el Señor. Son jóvenes que lean su palabra, jóvenes que sepan el régimen jurídico en lo espiritual, jóvenes que se puedan defender, jóvenes que puedan levantarse y cuando venga un ataque, un contraataque del enemigo, un contragolpe, ellos puedan pararse, levantarse, decretar, atar y desatar con esa autoridad que el Señor les ha dado. Pero es necesario que esas flechas, esas saetas que el Señor está levantando, tengan esa pasión, esa hambre por leer la palabra. Porque tú no puedes conocer un libro si no lo has leído. Tú no puedes saber en realidad qué es lo que el Señor tiene para ti si tú no lees. Entonces necesitamos que esos jóvenes ahora en este tiempo se levanten para cuando venga el ataque del enemigo, para cuando vengan esos ataques que Él está levantando en contra de ellos puedan atar en ese momento, puedan reprender, puedan cancelar toda sentencia que el enemigo se levante en contra de ellos. Entonces, por eso el Señor los ve como unos guerreros. El Señor ve a los jóvenes como unas personas que ellos tienen el poder, la autoridad. Me recuerdo ahorita que el Señor dice que de los jóvenes han vencido al maligno, ¿verdad? El Señor los ve así, como unos jóvenes que ya vencieron al enemigo. Entonces, por eso mismo el Señor habla de las puertas en este salmo y dice que no serán avergonzados. Mira, hermano, también otra de las cuestiones que dice que como flechas en las manos del valiente. Voy a regresarme a este versículo donde dice eso. ¿Por qué? Porque una flecha donde impacta hace daño. Dice que la palabra flecha significa destrozar, partir por la mitad, herir. Entonces, los jóvenes son esas flechas que donde ellos impacten, ellos van a causar algo, van a causar una molestia, van a causar dolor, van a causar muchas cosas.
pero es necesario que esas flechas pues estén bien firmes, estén llenas del Señor, estén en las manos del Señor, como dice aquí en su palabra, ¿verdad? Y el Señor, pues bueno, el Señor ponía precisamente en este día, estábamos escuchando una palabra, una impartición que la verdad pues cambió todo, porque esta palabra yo ya la teníamos prevista, pero no queríamos ponerla en este salmo, ¿no? En esta enseñanza no queríamos ponerla, pero viendo esa impartición que vimos hace rato, que tuvimos, entonces pues el Señor nos decía que teníamos que decirla. Y esta palabra también habla de esas flechas, habla de que están en la aljaba, y es en Isaías 49:1, ¿sí? Te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Y esta palabra es una palabra profética, mis hermanos, para ti, para tus hijos, para tu familia. Y dice de esta manera: escúchenme todos, ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí: pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano. Aquí quiero detener un poquito, hermano, para decirte esto, que si a lo mejor tú has pensado que el trabajo que tú has hecho ante el Señor ha sido en vano, que tú no ves un resultado, que tú no ves una respuesta, fíjate lo que decía Isaías: no obstante, lo dejo todo en las manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Y después dice en el 5: y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice: haré algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Esta palabra, mi hermano, cuando estábamos escuchando hace rato la administración donde estábamos conectados, pues nos movió, nos sacudió, porque te digo que esta palabra ya la teníamos nosotros, pero no queríamos meterla. Entonces, esta palabra a cada uno de nosotros, pues es algo que el Señor nos está llamando, que tenemos que ser luz. Ahora en estos tiempos tenemos que levantarnos como esos evangelistas, como esas personas que están viendo la necesidad afuera y a veces no hacemos nada. Incluso la palabra iglesia, esa palabra se llama eclesia, y esa palabra significa llamados a salir afuera. O sea, la iglesia no es adentro, no es en cuatro paredes. La iglesia es llamados a salir afuera, en las calles donde está la necesidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que el Señor en esta tarde nos anima, nos exhorta para que nosotros hagamos algo más, que dejemos esa pasividad que hemos tenido en este tiempo y que hagamos algo por el Señor, que hagamos algo para que su nombre sea exaltado, para que sea glorificado. Por eso esta palabra de Isaías 49:1 es una palabra profética para ti, para tu familia, para tus hijos, porque sabemos que esta palabra va a traer algo para ti. Entonces, pues mi hermano, para acabar por último, quiero regresarme al principio, en el título que dice del Salmo, dice: la prosperidad viene de Jehová. Así es el título, si tú lo puedes ver en tu Biblia, así dice. Pero esta palabra prosperidad significa shalab, en el numeral 7951, y significa estar tranquilo, estar seguro, tener paz. Aquí no habla de una prosperidad monetario-financiera. Aquí habla de tener paz y tranquilidad. ¿Y sabes cuál es esa prosperidad? ¿Cuál es esa paz? El que tus hijos puedan pelear, el que nuestros hijos puedan pelear y enfrentarse a los enemigos y que los puedan derrotar. Tú como padre, yo como padre, creo que sería la mejor paz que podemos tener, la mejor tranquilidad, saber que nuestros hijos se saben defender ante el enemigo, saber que nuestros hijos son esas saetas en las manos del valiente, que donde el Señor los manda, ellos van a impactar. Esa es la prosperidad que viene del Señor. Por eso dice ese título: la prosperidad viene de Jehová, porque ahí es donde en realidad está el tener paz, el estar seguros, el tener esa tranquilidad como padres. ¿Verdad? Bueno, entonces mis hermanos, pues queremos agradecerte
el que nos hayas permitido entrar a tu hogar, el que te hayas conectado, en verdad te lo agradecemos muchísimo y sabemos que la enseñanza que viene todavía es mucho mejor, han sido mucho mejores las enseñanzas que hemos visto de mis hermanos. Entonces pues queremos agradecer a los pastores que nos permitan pues estar aquí en este lugar y compartiendo la palabra, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar para ser despedidos. ¿Quieres decir algo? ¿No? Ok, vamos a orar para ser despedidos, mis hermanos. Cierra tus ojos y también vamos a orar por tus diezmos y por tus ofrendas. Amado y bendito Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos hablado, Padre, como tú nos has dicho. Hemos puesto esta palabra, Señor, profética que tú nos diste, Señor, y que de una manera u otra no queríamos decirla, Padre, pero tu Espíritu nos movió a hacerlo, mi Señor, y en esta noche te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra viendo esta transmisión, Padre. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, que tú, Señor, de una manera u otra los llevas de gloria en gloria, más gloria, Padre. Y en el nombre de Jesús queremos pedirte, Padre, por todas aquellas personas, por mis hermanos, Señor, que están pasando por una situación difícil, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que están pasando por una situación económica, Señor, aquellos que están tristes, Señor, que están desanimados, Padre. Te pedimos, mi Señor, que tú los abraces, que tú los consueles, que tú los proveas, Padre, lo que necesitan, Señor. Aquel que no tenga un trabajo, Señor, dale, bendito Dios, esa sabiduría, Padre, para que él pueda de una manera, Señor, emprender un negocio, Señor, que se le pueda abrir una puerta, una oportunidad, Señor, como hijo tuyo, Padre. Señor, ayuda a cada persona que esté en una situación difícil, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das, Padre, porque hasta hoy, Señor, tú has sido bueno, Padre. Y también queremos bendecir las ofrendas de cada uno de mis hermanos, Padre, que con sacrificio, que con amor, Padre, y como se les es revelado, Señor, llevan, Señor, hasta tu casa, Padre, porque sabemos, Señor, que ahí está la bendición, Señor. Sabemos que ahí proviene todo, Padre, el honrarte, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, pues nos despedimos y te pedimos que te sigas conectando el próximo miércoles a las 7 y nos vemos en las reuniones presenciales el domingo a las 10 y a las 12, ¿verdad? Hermanos, Dios les bendiga, que tengan una linda noche. Bendiciones. Dios les bendiga.